En el corazón palpitante de Santo Domingo, donde la alegría caribeña danzaba al son del merengue, el Jazz Art Club se erguía como un faro de diversión nocturna. Décadas de celebración se habían tejido en sus paredes, sin sospechar la sombra silenciosa que, cual cáncer, corroía sus cimientos. La noche del 7 de abril de 2025, el retorno de Ruby Pérez, la voz cimbreante del merengue, atrajo multitudes bajo un techo que, sin saberlo, era una guillotina invisible. Un simple anuncio desató una cadena de fatalidades, tiñendo de luto una nación. La sonrisa de Ruby, multiplicada en carteles y pantallas, se tornó un presagio cruel. Su esperado regreso era la cúspide de la semana, una promesa de nostalgia y energía. Entradas codiciadas, expectativas elevadas, nadie imaginó que bajo la euforia, la muerte acechaba en las sombras de una estructura mortalmente herida. En los barrios aledaños, un secreto a voces helaba la sangre, el Yatsat danzaba sobre un pasado turbio. Un incendio voraz en 2023 había dejado cicatrices profundas, una estructura dañada hasta la médula, grotescamente remendada pese a las advertencias de expertos. Grietas silenciosas y metales fatigados eran fantasmas del siniestro, ignorados por una ambición ciega. Como una sentencia suspendida, colosales plantas eléctricas y aires acondicionados se instalaron imprudentemente sobre un techo que gemía bajo su peso, empujándolo al abismo. Denuncias desesperadas se perdieron en la oscuridad del poder, mientras el Yatsat, intocable, seguía ciego a su fragilidad. La mañana transcurrió con una calma engañosa, preludio de la tormenta. Los noticieros anunciaban con júbilo el concierto, las radios inundaban el aire con melodías inmortales. Las líneas del Yatsat ardían con ansiosas llamadas. Antonio Espaillat, el magnate, supervisaba con aparente normalidad, quizás ignorante del peligro inminente. Empleados afanados corrían, técnicos ajustaban luces, el rugido ominoso de los generadores vibraba como un escalofrío. Camiones descargaban la promesa de una noche de excesos. La seguridad privada tomaba posiciones, marcando el inicio de una jornada teñida de sangre. Quejas vecinales por las vibraciones y llamadas anónimas a las autoridades se perdieron en la sordera complaciente. La tarde agonizaba, tiñendo el cielo de presagio, mientras el Instagram del Yatsat vomitaba una falsa normalidad. Ruby Pérez llegó con su aura de estrella, sin presentir su última función. Tras bambalinas, afinaba su canto final, mientras el saxofonista ajustaba partituras que pronto serían silenciadas bajo toneladas de escombros. La música de la prueba sacudió los cimientos, pero nadie alzó la voz. La noche abrazó Santo Domingo, y el Yatsat abrió sus fauces iluminadas a una multitud entusiasta, ajena al destino cruel. Los guardias daban la bienvenida a legiones de fanáticos. El local se llenó, un hervidero de alegría sobre una estructura debilitada. Cicatrices del incendio, burdamente maquilladas, comenzaban a resquebrajarse. Hacia las 10, el Yatsat era un laberinto danzante, luces estroboscópicas ocultando sombras de peligro. El aire acondicionado luchaba contra el calor, mientras un quejido sordo del techo erizaba la piel, un presagio ahogado en la euforia. Vecinos clamaban en vano, sintiendo el temblor ominoso. La policía, indiferente, pasó de largo ante la fiesta del intocable imperio. Tras los teloneros, la impaciencia creció. Tras el escenario, Ruby irradiaba entusiasmo. La medianoche se acercaba, y el techo lanzó un quejido lúgubre. En la cabina de sonido, ajenos a la tragedia, los técnicos ajustaban sistemas, el transformador añadiendo peso fatal. Y entonces, la oscuridad se abalanzó. Las luces se atenuaron, la voz del anunciador marcó el inicio del fin. Ruby apareció, los primeros acordes desataron la euforia. Pero algunos notaron una lluvia sutil del techo, preludio de la avalancha mortal. Fisuras selladas se expandían. La vibración constante marcaba el compás de la desgracia. De pronto, un trozo de la cubierta cayó con un golpe seco, sembrando pánico. Gritos aislados se ahogaron en la música. Ruby pidió calma, mientras el personal retiraba los restos, minimizando el peligro inminente. Faltaban minutos para la 1, la hora fatídica. Volveré resonó, la multitud cantó unida. Justo encima, la estructura metálica cedió con un rugido infernal. Toneladas de concreto se desplomaron, la tarima se hundió, tragándose músicos. El saxofonista quedó sepultado. Ruby fue arrastrado por el derrumbe.
Cables chispeaban en la oscuridad, iluminando el horror. Gritos de terror reemplazaron la música, la estampida hacia salidas bloqueadas fue una lucha brutal. Polvo y humo asfixiante llenaron el aire. La alegría se tornó pánico descontrolado. Botellas rotas, música cortada, oscuridad profunda. Muchos cayeron, buscando desesperadamente una salida. 5 minutos se sintieron como una eternidad de agonía. Empleados y guardias intentaron abrir paso entre la multitud frenética, pero las salidas estaban bloqueadas por escombros, convirtiendo el templo de la diversión en una trampa mortal. El servicio de emergencias tardó en llegar, sorprendido por la magnitud de la tragedia. El personal del club pedía auxilio a gritos. En la calle, una multitud de curiosos y familiares se agolpaba ante las luces de emergencia y la nube de polvo. Sirenas lejanas anunciaban la llegada de la ayuda, confirmando la magnitud del desastre. La confusión era total, los gritos desgarradores se mezclaban con los sollozos de los sobrevivientes cubiertos de polvo y sangre. Los guardias, impotentes, intentaban organizar a la multitud en shock. Alrededor de la 1:30, bomberos y ambulancias lograron abrirse paso. Un cordón de seguridad improvisado bloqueó el acceso. Camillas ensangrentadas, tanques de oxígeno y herramientas rudimentarias se desplegaron. Los bomberos forzaron puertas retorcidas. El director del COE coordinó el rescate urgente, solicitando grúas. La escena era desgarradora, un paisaje infernal iluminado por luces de emergencia. Lamentos ahogados emergían de los cascotes. Los heridos eran sacados en camillas improvisadas, sus cuerpos maltrechos. Médicos y paramédicos luchaban por estabilizar signos vitales en la penumbra. La búsqueda frenética de sobrevivientes continuaba, cada grito un hilo de esperanza. Pedazos de techo se desprendían, poniendo en peligro a los rescatistas. Con la madrugada, la magnitud de la catástrofe se hizo más evidente, al menos 27 almas perdidas y decenas luchando por sus vidas. Se confirmó la muerte del saxofonista. Los medios daban cobertura incesante, con datos confusos. El manager de Ruby Pérez dio esperanzas, pero el COE fue cauteloso. Vecinos y curiosos se acercaban al desastre. Equipos de rescate abrían brechas entre las ruinas humeantes. Decenas de personas fueron sacadas, inertes o gravemente heridas. Testigos describían un infierno en la tierra. El alcalde y el presidente Abinader llegaron, transmitiendo la consternación nacional. Entre los desaparecidos, resonó el nombre de Octavio Dotel. La prensa difundió noticias contradictorias sobre su rescate. La madrugada se hizo larga y fatídica. Con el amanecer sombrío, el balance de víctimas fue aún más desalentador, 44 almas perdidas y 146 heridos. Helicópteros sobrevolaban la zona devastada, ambulancias no cesaban. Un vocero del Yatzar emitió un comunicado ambiguo, generando indignación. La desesperación crecía al pensar en posibles sobrevivientes bajo los escombros. Al mediodía, las labores continuaban. Familiares de músicos esperaban angustiados. El manager de Ruby Pérez ya no daba declaraciones. Los rescatistas no lograban ubicar al merenguero. Se confirmó la muerte de Octavio Dotel. La cifra de muertos ascendía a 58, y los heridos a más de 155. El país entero comenzaba a comprender la magnitud de la tragedia. Las redes sociales se llenaron de condolencias, rabia y un clamor unánime por justicia. La tarde cayó como un sudario, trayendo el anuncio que nadie quería escuchar: Ruby Pérez fue encontrado sin vida bajo los escombros. Su voz vibrante se silenció para siempre por la negligencia. Un equipo de bomberos halló su cuerpo atrapado entre los restos de la tarima. La noticia se difundió rápidamente, tiñendo de negro las pantallas. El impacto fue devastador, un golpe al corazón de la nación. La calle se llenó de gritos desgarradores y llantos inconsolables. El país entero entró en un estado de conmoción profunda, perdiendo a un ícono de la cultura dominicana de forma tan brutal. Pocas horas después, las redes sociales se inundaron de condolencias de artistas, deportistas y políticos internacionales. Natti Natasa expresó su dolor. El presidente Abinader declaró 3 días de duelo nacional. Los Mets y los Astros recordaron a Octavio Dotel. Cada nueva actualización de la cifra de muertos arrancaba más lágrimas. Se supo de la muerte de la gobernadora de Montecristi, Naucy Cruz.
La tragedia del Yatzat no distinguió clases sociales, uniendo a la nación en el dolor compartido. La escena en el lugar de los hechos seguía siendo dantesca. Las grúas removían escombros, familias desconsoladas buscaban señales de esperanza. Los noticieros mostraban rostros sonrientes de desaparecidos. Expertos reiteraron las advertencias ignoradas sobre la estructura. El Ministerio de Medio Ambiente respondió a las críticas. La ciudad, antes vibrante, se sumió en un ambiente fúnebre. Solo las luces de rescate persistían en la oscuridad. El silencio era desgarrado por el llanto de quienes reconocían a sus seres queridos. Antonio Espaillat enfrentaba el peso de la tragedia. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, pero una verdad sombría se cernía sobre la República Dominicana: la alegría del Yatzat se había extinguido bajo una luz de negligencia, dejando un rastro imborrable de dolor. Hoy en día la tragedia no distinguió rostros famosos de fanáticos anónimos, todos bajo el peso de la catástrofe. Y mientras las grúas removían los últimos vestigios del sueño roto del Yatzat, la ciudad lloraba a sus 225 muertos, buscando respuestas en el silencio sobrecogedor de la pérdida, recordando aquella noche de alegría que se convirtió en la peor pesadilla imaginable, una tragedia anunciada, un infierno desatado bajo un techo que debió ser un refugio de celebración, no la tumba de sus sueños. Déjanos tus comentarios y comparte este video si te ha impactado tanto como a nosotros. Finalmente, no olvides suscribirte y darle like para descubrir más historias fascinantes como estas que se muestran a continuación. Nos vemos en la próxima.